Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana 14, la última semana del curso. Pues hemos estado ahí haciendo un seguimiento, eh, a mi parecer, muy interesante. Les agradezco mucho todas sus participaciones de la última parte del curso, casi la mitad, pues participaciones en video, que agradezco muchísimo el esfuerzo y pues el ponerse, ¿no? El ponerse vulnerable frente al otro al compartir estas cosas este, pues, que no tienen tanto el tono académico cuanto el tono testimonial y experiencial, ¿no? Y por lo tanto, tienen cuestiones personales, a veces delicadas y que ustedes han, querido, eh, compartirlas así, ¿no? Entonces, esto es de mucho agradecer. Espero que el curso en general, pues, haya sido esté siendo, pero está terminando, haya sido un curso importante para, la vida, para la formación, ¿no? Es decir, que se considere pertinente. Mm, ahorita lo que quiero hacer me parece importante hacer una especie de síntesis rápida de lo que del camino que hemos trazado primero y después hemos venido realizando, ¿no? Porque creo que tener el panorama, una mirada del panorama completo ayuda a entender también las cualidades de los particulares de ese completo, ¿no? Como cuando uno está ante una obra de arte y entonces se fija en un detalle, en una estrella de la noche estrellada, entonces se separa, se aparta y ve la cualidad, entiende más la cualidad del particular de esa estrella en el general de la obra y entiende también más la obra, se da cuenta de que entiende más la obra porque se ha fijado en ese particular, ¿no? En esa estrella, en ese pino, en esas luces del fondo, en ese azul, en esos amarillos, en esos colores, etcétera, ¿no? Así quisiera hacer pues una síntesis muy breve de lo que ha sido este curso Aprender de la Experiencia. Primero, decíamos, es cada vez más claro que aprender no se reduce a memorizar ni elaborar conceptos, ¿no? Los conceptos nunca dejarán de tener fuerza, serán siempre necesarios, máxime en los cánones de las disciplinas, son necesarios los conceptos, pero nos ha quedado claro que los conceptos no son el aprendizaje. Forman parte del aprendizaje, son necesarios, pero no son el aprendizaje. Voy a hacer el recorrido en 3 momentos. Por lo tanto, aquí digamos que se inserta esto de aprender de la experiencia. Si aprender no es la memorización de conceptos y luego decimos, es aprender es hacer experiencia, ¿no? Aprender cada vez más implica el hacer experiencia. Primero, no solo por la oposición de la teoría y la práctica, como a veces entendemos esa oposición, como la de la relación entre el ingeniero de escritorio, por ejemplo, y el técnico, ¿no? El ingeniero de escritorio, que no conoce la máquina, hace los cálculos o hace los diseños, pero no ha manipulado los materiales, no ha engrasado la máquina, no ha no tiene la motricidad, la dinámica del manejo de la máquina, de los recursos, etcétera, versus el ingeniero que no entiende todas las cuestiones de los materiales, que no entiende todas las cuestiones de las fórmulas, que no entiende todas las razones de los engranajes, pero que sin embargo, si se descompone la máquina puede repararla, ¿no? No nada más por esa oposición, o sea, aprender de la experiencia, esta fuerza de la experiencia no es nada más por esa oposición entre la teoría y la práctica. Porque en ese sentido, en realidad la exigencia no sería la tensión hacia el equilibrio entre la teoría y la práctica, sino hacia el acrecentamiento de la teoría y la práctica. ¿Qué quiero decir con esto?
que al que es muy teórico no es que le falte ser más práctico y al que es más práctico no es que le falte ser más teórico, porque en ese sentido el que es más teórico tendría que dejar un poquito el escritorio y ponerse a hacer, ¿no? Para ser más práctico y equilibrar. No, no se trata de eso. Se trata de acrecentar ambas cosas, o sea, se trata de acrecentar la teoría y la práctica. Al ingeniero no se le pide que ya no sea, que no, ya no se detenga tanto en las fórmulas, no, no, no. Se le exige que sepa más de las fórmulas, pero que se entere también de la práctica, o sea, que también meta las manos a la masa, digamos, ¿no? Que no nada más diga que no nada más diga los ingredientes de la masa, sino que meta las manos a la masa. Y al que es muy práctico, no es que se le pida sea menos práctico, no, no, no. Lo que se le pide es que que entienda también los procesos que esté realizando. Es, por lo tanto, no el equilibrio entre la teoría y la práctica, sino el acrecentamiento de la teoría y la práctica. Pero no es nada más por eso la experiencia, sino que por ese doble factor de la experiencia del aprendizaje que es lo vital y significativo. O sea que lo teórico y lo práctico, por mucho que crezcan, no son necesarios. Digo, perdón, no son suficientes, no son suficientes. Es necesario que a ello se le allegue, eh, que ello sea iluminado por lo vital y lo significativo. En ese sentido, tres, cuando esto, es decir, lo significativo y lo vital, se suma a aquello, a lo teórico y lo práctico, nace la experiencia en los conocimientos disciplinares. Es decir, que la disciplina crece en la experticia gracias a la experiencia. O sea, los expertos no son expertos porque sean muy teóricos o muy prácticos. Son expertos porque tienen la capacidad de la asociación de lo teórico y lo práctico creciendo, acreciendo, digamos esto siempre, esta asociación con lo vital y lo significativo. Fíjense cómo es muy, muy interesante esto. O sea, la experiencia es como el iluminar los elementos de lo teórico y lo práctico con la vida y viceversa. Es decir, la vida se ilumina con los elementos teórico y práctico. Bueno, esta sería la primera cuestión sobre la experiencia, ¿no? Mm, Por tanto, la experiencia, según esta primera cuestión, es pertinente para el aprendizaje. O sea, se necesita de la experiencia para aprender mejor. La experiencia no sustituye los elementos teóricos y prácticos, los ilumina, los ilumina. Y estos elementos teóricos y prácticos iluminan la vida, al mismo tiempo que la vida ilumina estos elementos teóricos y prácticos. Este es el primer punto. Segundo, hemos andado por un método, digamos, ¿no? Este método lo tenemos en tres dimensiones, digamos, son tres las cosas que tenemos que visualizar de este método. El método es el método del realismo, así lo hemos identificado desde el principio. Hemos puesto ahí una serie de textos de Luigi Giussani y también otros de su servidor en la metodología Rumbo para iluminar el proceso. A ver, vamos a ver, voy a separarlos para entenderlos bien. Ya los hemos estudiado. Una semana estudiamos la razonabilidad, el realismo, otra la semana la razonabilidad, otra semana la moralidad. Estos tres, realismo, razonabilidad y moralidad, son las premisas para un método realista. Es decir, es lo que tenemos que tener como postura para poder enfrentar las cosas con realismo. Y bueno, estas las desglosamos en cada una de las semanas. Realismo, el método lo impone el objeto. Esto es el realismo. Podemos resumirlo en esta expresión, el método lo impone el objeto. Y quiere decir que no se lo inventa el sujeto, sino que el sujeto
para entender la realidad tiene que ver la realidad, partir de la realidad. ¿Eh? La realidad manda. El sujeto es como un mendigo de la realidad. Le pregunta a la realidad, ¿tú qué eres? ¿No? No va a un topus uranus para encontrar qué es la realidad, sino a la realidad le pregunta, ¿qué eres? Y solamente de la realidad puede venir un topus uranus, o sea, un mundo de las ideas, ¿no? Solamente de la realidad se pueden desprender los conceptos, las definiciones, no al revés. Entonces, pero el realismo se enfrenta según otro criterio que es el de la razonabilidad. No está suelto, digamos que nuestro realismo no es como el de los animales, de imágenes, de percepciones, porque entonces tendríamos un realismo tipo mágico. Bueno, no es el realismo mágico literario, sino un realismo que puede aceptar casi cualquier cosa sin eh, ese otro criterio que es la razón. No, no, tenemos la razonabilidad. Quiere decir que el uso de las cosas, el enfrentarnos a las cosas, al conocer las cosas, eh, tiene la medida de la razón. Bueno, la medida de la razón, siempre en virtud del realismo, ¿no? Pero quiero decir, es confrontada con la razón directamente, ¿no? Es decir, reconocemos en la realidad un logos, para decirlo en términos que podemos entender más, cuando decimos en el principio era el logos y el logos estaba junto a Dios y el logos era Dios, ¿no? Y, y decimos, y el hombre tiene un pequeño logos, o sea, el logos con mayúscula, el logos que es como el pronunciarse de Dios para crear. Por eso San Pablo decía, por medio de él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Es el primogénito de toda criatura. Es como la imagen en la que tienen origen todas las otras imágenes, digamos, este logos, el logos de Dios, que logos significa razón, significa comprensión, significa pronunciamiento, el decirse, ¿no? El decirse del ser, ese logos, es decir, el ser se dice de una manera razonable, pero esto es porque el hombre tiene un logos con L minúscula. Esto lo decía Heráclito, un filósofo antiguo del presocrático, ¿no? Es decir, el hombre tiene la capacidad de comprender el logos de la realidad porque tiene un logos. Bueno, esto es importante, esto es la razonabilidad. Y la moralidad es la relación, digamos, entre la razonabilidad y el realismo. Digamos que si estoy hecho de ideas, ¿no? Pero llega un punto en el que la realidad contraría una idea que tengo, entonces tengo que ser moral. No en el sentido de moral como no en el sentido de la moral, de la conducta, ¿no? Sino en el sentido del respeto que le debo a la realidad. Digamos, esto es para decirlo. Estos son los premisas del método de realismo. Pero veíamos que también el método del realismo tiene una secuencia, o sea, nosotros lo seguimos con una secuencia. No es el único método, pero fíjense que la secuencia que nosotros seguimos es preciosa y nos la ha enseñado la iglesia. No la ha usado solo la iglesia, ¿no? Pero nos la ha enseñado la iglesia y es magnífica esta secuencia: ver, juzgar, actuar. Este sería el segundo momento del método del realismo. Entonces estamos hablando del método como premisas, o sea, lo que necesitamos dentro de la postura, como postura nuestra, como postura es cuando nos ponemos frente a algo, ¿cómo estamos? Entonces esa es la postura. Entonces puede haber posturas distintas, ¿no? Para decir, una postura es la escéptica. No, 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 de la realidad no puedo entender nada. Bueno, si tú piensas que de la realidad no puedes entender nada, esa es una postura escéptica o nihilista. Incluso puedo decir, no, la realidad ni existe. Pues entonces, ¿para qué me preocupo de la realidad? Bueno, este es un impedimento de postura para el método de realismo. Un escéptico no puede ser realista, digamos, porque el escéptico, el escéptico exacerbado, el escéptico le dice, le opone a la razón
y a la realidad siempre una duda. Sí, 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 es lo que veo, pero ¿será? ¿Será cierto que es lo que veo? Lo estoy viendo, pero ¿será? ¿Será cierto? Estoy viendo, sí, parece una pluma, pero ¿será? ¿Será una pluma? De aquí nada se sigue, o sea, no se puede seguir nada, ¿no? Por eso decimos, como premisas, como postura, es realismo, razonabilidad y moralidad. Ahora bien, pero tenemos un proceso, porque no es que nosotros entramos en la realidad y ya tenemos toda la realidad, no, no, no. La realidad indica un camino. El realismo, perdón, el realismo indica un camino, no lo tenemos todo de jalón. Entonces, se nos ha propuesto un método, ver, juzgar, actuar, o sea, te paras frente a la realidad, la ves. Y de hecho nosotros hemos hecho el camino pensando en fiducia súplicas, ¿no? Y ha sido interesante porque decimos, a ver, ¿qué es? ¿Qué tenemos ahí enfrente? Y tenemos ahí una serie de noticias, reacciones, ver. El documento mismo, por supuesto, en primer lugar, ¿no? Y luego, un segundo momento, a ver, no me quedo nada más con el ver, es decir, no nada más me quedo con las noticias, no me las trago por sí mismas, ¿no? No me trago por sí mismo lo que otros dicen, no me trago por sí... Es decir, ya vi la realidad. Ahora la realidad a veces parece caótica. Por ejemplo, si uno piensa en la realidad de nuestros países, en México, por ejemplo, frente a las elecciones, a veces parece un caos. Y entonces uno se puede quedar en ese caos. No, no, hay que juzgar. Hay que juzgar esa realidad con los ojos del realismo. Otra vez está la postura ahí. Razonabilidad, realismo, moralidad. Entonces, juzgando según este método, según estas premisas, es que podemos acercarnos nuevamente a la realidad. Entonces, digamos que el juzgar es como un volver a ver, como un volver a ver, pero más serio, más centrado, más justo, más completo, ¿no? El primer ver fue más parcial, más rápido, más inmediato, así como es la vista. Y luego después uno juzga como cuando ve con mira lejos qué es. Ah, y luego percibe los objetos a los lados y dice, ah, es tal cosa, y se va acercando y dice, ah, sí, sí, era eso, mira, o no, no era eso. Sí, nos decíamos que era esto en parte, pero mira, nos confundimos con esto otro. Entonces, el juzgar va ayudando a ver mejor. Y finalmente, el método del realismo es como tiene el actuar, ¿no? O sea, es llevarnos al compromiso con la realidad misma. Bueno, digamos que eso. Y finalmente, el tercer factor, uno es entonces el de la postura, otro es la progresión y el tercer factor es la integralidad en la persona. Esto se hace dentro de una integralidad del pensar, sentir, hacer. Cabeza, manos, corazón. Muy interesante, es una expresión del Papa Francisco que lo pone en estos términos para sintetizar que todo el hombre, toda la persona, completita, si es hombre o si es mujer, completa, con su contexto, con sus sentidos, con su corazón, lo que desea, lo que piensa, toda ella realiza este proceso. Toda ella piensa, siente y hace cuando ve. Toda ella piensa, siente y hace cuando juzga. Toda ella piensa, siente y hace cuando actúa. Toda ella piensa, siente y hace mientras considera la realidad en su postura. Toda ella piensa, siente y hace mientras eh, la ajusta con el realismo, etcétera, ¿no? Todo esto. eh, bueno, con estos tres grupos de tríadas eh, metodológicas del realismo, hemos abierto el gran rubro de la tercera parte que es hacer experiencia. O sea, tenemos lo que hay y ocurre, que está en la realidad, lo que hay y ocurre. Lo que me ocurre, es decir, me doy cuenta de que soy parte
de eso que ocurre, no, eso que ocurre, no soy un espectador nada más de lo que ocurre. Hacer experiencia significa dejar de ser solo espectador, pensar, sentir, hacer, ¿no? Hacer experiencia es estoy dentro de eso. No es nada más nombrar estadísticas, sino decir, oye, eso a mí me golpea. Yo tengo que ver con aquello que estoy viendo, que estoy juzgando frente a lo que quiero actuar, ¿no? Y como me golpea, igual que ocurre siempre de manera constante con todo lo que me ocurre, lo confronto con ese conjunto de exigencias y evidencias originales. Es decir, aquí Luis Giussani nos da una pauta fantástica, fenomenal, que es el, el todo esto lo juzga el sujeto. O sea, no es un decreto, no es un decreto de filósofos, no es un decreto eclesial, no es una ley de los estados, sino que está en el sujeto. El sujeto tiene que confrontarlo, como de hecho ocurre siempre. Todo lo que nos pasa lo confrontamos con un conjunto de exigencias y evidencias originales. Vean, si no, si estamos llegando, si somos visita en algún lugar y nos dicen, mira, te ofrezco un vaso de agua y te dan una taza de café. Esto no coincide, ¿no? Entonces se confronta inmediatamente, hay una extrañeza. Se equivocó, o sea, uno piensa simplemente se equivocó, pero si insiste, ¿qué te pareció? ¿Está rica el agua? Pues si me diste café, ¿no? Eh, o al revés, o sea, el conjunto de evidencias es, digamos que está relacionado con lo que llamamos el sentido común, ¿no? Eh, es decir, podemos fiarnos de la realidad y esto en todos los, en todos los hombres de todos los tiempos hay muchas variantes culturales, muchas. El conjunto de evidencias tiene que ver también con elementos de la moral, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, robar ha sido malo siempre en todas las culturas, en todos los siglos, siempre. Tanto que lo saben incluso los pequeñines a los que no se les ha dicho todavía que es malo. Tanto que si un pequeñín roba, aunque nadie le ha dicho nunca que es malo, lo agarra y lo esconde. No sabe decirlo, pero es algo evidente para él. Después hay que educarlo, pero es algo evidente para él. En ninguna cultura robar o sea, ha sido bueno, ¿no? O ha sido eh, indiferente, ¿no? Desde el código de Hammurabi, desde los 10 mandamientos, incluso desde antes, robar es algo universalmente reconocido como malo. Luego puede haber atenuantes y agravantes, por supuesto, contextuales. Hay cosas que robar ciertas cosas es más malo o menos malo que robar otras ciertas cosas, sí, pero robar en sí mismo siempre. Evidencias originales. Originales quiere decir que no dependen de la cultura, sino que son íncitas al ser humano, ¿no? Y por otro lado están las exigencias, y es también, estas son íncitas y son universales. Todo mundo, todo, en todos los tiempos, siempre desea su propio bien, por ejemplo. Desea la felicidad. A veces esto se confunde, por supuesto, y se tuerce, y a veces uno piensa que encontrar el bien propio implicaría negar el bien en los otros, y entonces se tuerce. Hay que educarlo, por supuesto, pero que uno busca siempre la felicidad sin saberlo. Y decimos, aún el que está equivocado, lo que está haciendo es buscando la felicidad. Con los escapes patológicos que puede haber, eh, lo que en el fondo cada quien está haciendo siempre es buscando la felicidad. Cuando uno estudia, como ustedes ahorita, con todos los esfuerzos que implica, porque piensa que al final esto representa un bien que va a coadyuvar para su propia felicidad y la de los otros y su servicio y su vocación, etcétera, pero para su propia felicidad siempre
Igual otras exigencias como la justicia o la verdad, la verdad. Por más que estemos acostumbrados a escuchar mentiras, a nadie le gusta que le mientan, por pequeño que sea. No, no, no me digas eso, o sea, lo estoy viendo, no, me dices que, que no fuiste tú, nada más estamos tú y yo y está ahí la cosa distinta, pues alguien fue, o sea, no se movió. Exigencias de justicia, de felicidad, de verdad, de amistad, de pertenencia, universales y otras, ¿no? De belleza, universales, exigencias universales. Todo esto lo confrontamos todo lo que ocurre y todo lo que nos ocurre siempre con este conjunto de exigencias y evidencias, tanto que esta confrontación nos genera estados de ánimo. Entonces, cuando estamos frente a la verdad, sea en la disertación, sea en la búsqueda, sea en el diálogo, nos sentimos contentos, nos corresponde, nos hace más, nos corresponde. Platón decía, eh, Sócrates decía, Platón, no es cierto, Platón, que cuando hablamos de la verdad nos olvidamos hasta de las mujeres, ¿no? O sea, es algo que corresponde. El bien de los otros, o no nos corresponde, como la injusticia, la indignidad, cuando alguien le es indigno a otra persona, pues nos cuesta, es un rechazo inmediato. O cuando no hay la tristeza como un bien no cumplido, ¿no? La tristeza es un bien no cumplido, algo que esperábamos que se cumpliera y no se cumplió. Entonces no se cumplió, hay una incorrespondencia, pues entonces genera una tristeza. Simplemente, amigos, que muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas, pero ocurren absolutamente siempre, e incluso hasta cuando estamos soñando. A veces, ¿a poco no nos despertamos a veces? Ay, me desperté enfadado porque tuve un mal sueño. O a veces una vez se levantó enojada mi esposa conmigo, ¿no? Dice, es que es irracional, pero estoy enojada contigo porque tuve un sueño en el que me eras infiel, ¿no? Entonces, una cosa así, o sea, incluso cuando dormimos, estamos siempre en constante confrontación con este conjunto de exigencias y evidencias originales. Bueno, queridos, hay que darnos cuenta de ellas. Y este es el trabajo que hemos tratado de hacer, principalmente siguiendo dos puntos de atención, pensando en todo esto que hemos dicho, ¿no? Vean cómo, aunque lo hemos hecho por partes, todo está absolutamente conectado, ¿no? Y todo es para un común, eh, para un común objetivo, para un común propósito, que es aprender de la experiencia. Todo esto para hacer experiencia, hacer experiencia. Dos puntos de atención. Uno, el yo en acción, es decir, no hago experiencia de lejos, hago experiencia cuando estoy implicado. Hago experiencia de la política cuando me implico en la política, sea con la reflexión o el debate o la propuesta o el informarse o el participar en una obra de acción política comunitaria, etcétera. Me doy cuenta de la política como experiencia, o sea, hago experiencia de la política solo cuando estoy en acción en la política, uno. eh, en la acción, el yo en acción, así le llamamos a esto, ¿no? Lo leíamos así en el texto de Liu Sani. Dos, con la conciencia. O sea, nadie puede ufanarse de haber hecho experiencia si no es consciente de la propia experiencia. Es como fijarse en la experiencia. Es como fijarse lentamente en la experiencia. Y a esto hemos invitado en la segunda parte de nuestro curso, en la que cada uno de ustedes ha hecho videos cortos en los que presenta experiencias.
Encuentros le hemos llamado, encuentros. A ver, las experiencias se hacen con encuentros. La experiencia siempre es un encuentro. La experiencia no es algo externo, sino algo con lo que nos encontramos. El encuentro siempre es algo que no es necesario en el sentido de la lógica, ¿no? Algo necesario es algo que por fuerza ocurre. No, el encuentro no es necesario. Entonces el encuentro causa cierta sorpresa. Cuando uno se da cuenta, el encuentro causa cierta sorpresa. Por ejemplo, somos amigos desde siempre, mi compadre y yo, digamos, ¿no? Y va, pues es algo, es un hecho, ¿no? Tenemos 25 años de ser amigos, 30 años de ser amigos, es un hecho. Pero en un día de borrachera cantamos juntos esa canción de Mexicanto que dice coincidir y cuyo estribillo dice, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. En ese momento, mi amistad con mi compadre, que ya es antigua, se hace nueva. Vuelve a ocurrir, en ese momento vuelve a ocurrir como algo novedoso y vuelve a sorprender. Vuelve a ser un encuentro. ¿Eh? Quiere decir que me estoy dando cuenta en ese momento que no era necesario, o sea, no estaba condicionado, determinado de antemano, como dicen los que creen en el destino, dice, todo lo que ocurre tenía que haber ocurrido. Y yo digo, no, no tendría por qué haber ocurrido encontrarme contigo y sin embargo me encontré contigo. Entonces esto me sorprende, esto me alegra y vuelvo sobre ese hecho y vuelvo una y otra vez, como decía San Lorenzo ermitaño, decía sobre el acontecimiento de Cristo, decía que es un hecho tan potente, tan fuerte, es un acontecimiento tan potente y tan fuerte que es digno de volver a ser considerado siempre como nuevo y pensar en él, hacer memoria de este acontecimiento toda la vida y quizás toda mi existencia, dice San Lorenzo, y quizás es necesaria toda la existencia para que me dé cuenta de eso que me ha acaecido. Dice, precisamente dice así, dice, se me dijo que todo debe acogerse con palabras y meditarlo en el silencio. Entonces me percaté de que quizás habría de transcurrir toda mi existencia. Fíjense qué hermoso. Me percaté de que habría de transcurrir quizás toda mi existencia para darme cuenta de lo que me había acaecido. O sea, la conciencia como este peso del darse cuenta de la experiencia. Entonces la conciencia se convierte en experiencia. La conciencia no es concepto. Estos son los encuentros, digamos, ¿no? A partir de los encuentros se hace experiencia. No hay experiencia sin encuentros. Y nosotros hemos dedicado semanas a pensar encuentros con los amigos, con los expertos, con las realidades de periferia, con mi yo en acción y con la experiencia del ser haciendo. Todos estos encuentros, todos esos encuentros, esperábamos que se convirtieran en experiencia. Yo les agradezco infinitamente todos estos testimonios que ustedes han puesto, ¿no? Sin embargo, permítame decirlo porque en honor a la verdad y en honor al camino, para decir que cuando se inicia un camino, no es que se termina un camino, sino que se inicia, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar teología, uno dice, pues ya empecé, ¿no? Y uno termina la licenciatura en teología. Dice, sí, pues ya me dieron la licenciatura, el papelito, pero eh, si uno es justo, si uno es veraz, uno dice, pero pues apenas sé poquito. O sea, el universo en realidad se empezó a abrir, ¿no? Bueno, permítame decir, y así es con cualquiera otra profesión, ¿verdad? El arquitecto que piensa que todo lo sabe cuando terminó la carrera de arquitectura, pues es un iluso.
El filósofo peor, el filósofo que piensa, incluso muchas veces tenemos mucha la dificultad de llamarnos a nosotros mismos filósofos, los que estudiamos filosofía, ¿no? Entonces decimos, bueno, estudié filosofía. En ese sentido, dado que me interesa el tema de la verdad y el camino filosófico, puedo llamarme latamente filósofo, pero me falta mucho para hacerlo de verdad, ¿no? Bueno, eh, permítame traspolar estas verdades a nuestro curso. Y en ese sentido, hacer una llamada, no es una llamada de atención, pero es una llamada eh, para darnos cuenta, hagamos experiencia de la experiencia que hemos hecho, digamos, y del camino recorrido. Miren, bellos testimonios los que han puesto. Punto uno, bellos testimonios, ¿no? Este reconocimiento, permítame ponerlo así como en un ámbito casi de veneración. Son para venerarse estos testimonios porque forman parte de esta experiencia. Pero para hacer experiencia eh, falta, falta más que esto. O sea, no es suficiente narrar cosas que nos pasaron. Vean las premisas, o sea, vean cómo cada testimonio sería necesario volverlo a ver con juicio y luego llevarlo a la acción, por ejemplo, para que la experiencia sea más completa, ¿no? Digamos que sería necesario colocarlo en el realismo más nítido, más en la experiencia, o sea, eh, digamos, desnudarlo un poco más y colocarlo en el ámbito de la razonabilidad y ponernos todos nosotros frente a ellos con nuestro pensar, sentir y hacer. eh, Vean pues que nos falta, o sea, por lo menos en lo que han expresado, pues falta para hacer experiencia. Les he puesto, por supuesto, calificaciones máximas, porque el camino es ese. Lo que quiero decir no es que están mal hechos. Lo que quiero decir es que se ha abierto una puerta o una ventana, la ventana de la experiencia. Démonos cuenta que la experiencia, eh, el hacer experiencia, no puede constreñirse a una serie de actividades, ¿no? O sea, eh, se me dijo, se me dijo guardarlo del silencio y entonces me di cuenta de que había que pasar toda mi existencia tratando de ser consciente, haciendo memoria de estas cosas que ocurren. Nos falta algo, amigos, nos falta eh, más que centrarnos en lo vivido, centrarnos en la experiencia de lo vivido y lo que se ha aprendido, ¿no? Más en concreto, porque es que a veces temo de que se vaya a interpretar esto que estoy diciendo como un punto negativo de lo que ustedes han hecho. No es así, ¿no? Eh, pero en realidad hacer experiencia es más complicado y más lento de lo que al menos a mí así me lo parece siempre, o sea, cuando hago experiencia, digamos. Por eso me gusta tanto esa frase de Julián Carrón que dice, lo que me ha salvado la vida fue haberme dado cuenta, hacer experiencia, ser consciente, haberme dado cuenta que podía volver a aprender lo que ya sabía. Este punto me parece fundamental porque todos en algún momento pensamos que ya sabemos, ¿no? Y de hecho nos convertimos en expertos de ciertas cosas, ¿no? Bueno, darnos cuenta de que podemos volver a aprender lo que ya sabemos es una gran noticia, es una gran noticia, es una gran novedad y ayuda para ponernos en posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Esto es lo que quería decir sucintamente. Bueno, cerramos con esta semana 14.
cerramos con mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Algunos han tenido que tener más paciencia. Para algunos se ha notado que las actividades eh, han aparecido como obvias, ¿no? O sea, como poco operativas. Gracias por tener paciencia, gracias por aún y cuando han tenido esta percepción, las han realizado, ¿no? Las han realizado, han tenido paciencia de su servidor y de ustedes mismos al realizarlas. Eh, Espero que toda esta experiencia, todo este proceso se convierta también en una experiencia, o sea, todo esto hay que valorarlo muchísimo. Valórenlo ustedes mismos, frente a ustedes mismos, ¿no? O sea, regálense una palomita. Qué padre, o sea, estamos llegando al final. Qué bueno que ya se nos va este profe, pues les tengo una noticia, a lo mejor nos toca el siguiente cuatrimestre con el seminario de titulación, ¿no? Que lo tomé para la siguiente, tengo una materia para la siguiente, entonces a lo mejor no les toca deshacerse de mí, pero que puedan decir, oye, bueno, lo conseguimos, hacer experiencia de esto, qué fue lo que se aprendió y esto es lo que tendremos como actividad de la semana. Les voy a pedir un relato del hacer experiencia durante este curso. No es una lista de acciones que se realizaron, ¿no? No quiero que me enumeren, bueno, la primera semana vimos la razonabilidad, el realismo, la segunda semana la razonabilidad. Aquí hicimos 2 actividades. En la primera actividad estudiamos, analizamos fiducias súplicas. En la segunda actividad y luego la tercera semana y en la cuarta semana ya entramos a otro tema. No quiero este relato, porque me lo sé, ¿no? O sea, yo me sé el programa. No me interesa este relato, sino el relato, y aquí es un desafío, porque no hay un formato para realizarlo. Pero decía Adela Cortina, decía, los seres humanos no somos tanto seres, la razón en los seres humanos no es una razón tanto como de fotografía, cuanto de relatos. O sea, nosotros hacemos relatos para entendernos. Bueno, hagamos el relato de nuestra experiencia. No tienen que volver a colocar todas las actividades, ¿no? El relato de su experiencia. Puede ser en este relato de su experiencia primero una extrañeza, o primero una admiración, o primero, no sé, no lo sé cuál es su experiencia, ¿no? Ante todo, que puedan ir confrontando esto con sus exigencias y evidencias originales. O sea, esto de cómo estamos hechos. Y al final puedan hacer un juicio, una valoración, una evaluación. Evaluación viene de ex valere, que significa ex sacar, dejar ver el valor que está dentro de la cosa, ¿no? Eso es una evaluación. Cuando decimos vamos a evaluarte, no significa nada más, o sea, en sentido etimológico, significa vamos a ver el valor que está dentro, vamos a dejar que saques el valor que está dentro de esta disciplina que hemos enfrentado durante el curso, ¿no? Esto es más o menos lo que les quiero pedir como actividad esta semana. Bueno, pues enhorabuena, buena semana, espero que la disfruten mucho y que sea muy útil. Y seguimos en contacto durante toda esta semana. Un abrazo.